otro romperá barreras y prejuicios. Pero los inmigrantes nunca olvidan su tierra o los lugares donde dejaron su infancia, ni tampoco los colores con los que estaban pintadas las nubes y las barcas en su país. Hoy veremos con otra mirada a un pintor ecuatoriano al que le resulta imposible vivir sin el color azul, un color que invade su memoria. En Platos de Domingo comprenderemos por qué la cultura árabe se entiende mucho mejor en la cocina que en las escuelas y universidades. Esta semana, en nuestro espacio de consultas, hablaremos sobre los pasos para la regularización, el permiso de residencia para un estudiante y qué hacer ante el riesgo de expulsión. Para acabar, en nuestro mosaico veremos el trabajo que realiza en Santander un profesor de Camerún con jóvenes de distintas nacionalidades. Empezamos ya, con todos los acentos. Las personas que emigran pasada su juventud arrastran tras de sí muchos recuerdos, que a veces se convierten en auténticos monstruos o en caballitos de mar, pero todos caben en un lienzo. Pintar puede llegar a ser un buen diario de nuestros sueños, si lo pintamos con otra mirada. Soy un mitimá del siglo XXI. El término mitmats, en quichua original, a nivel de la cultura inca, significaba pues la gente que se mueve. Había individuos o grupos humanos obligados a cambiar su situación, obligados a emigrar. Hoy en el siglo XXI la situación se sigue dando. Creo que el aspecto más interesante de ser un mitimá del siglo XXI es cómo te tomas esa circunstancia de tener que cambiar tu sociedad, tu país, tu entorno. Y el asunto sería ser mitimáes que hemos venido a aportar a esta sociedad con trabajo y a ubicarnos y a integrarnos. Hoy me propongo fundar un partido de sueños. Naco un 28 de febrero del 69 en un puerto ecuatoriano que se llama Manta. Al cumplir los 7 años cambio de residencia. Voy a otro puerto, el puerto más grande que hay en el Ecuador, que se llama Guayaquil. Cuando pienso en mi niñez, pienso también en la cantidad de horas que pasaba dibujando. Así que este lenguaje que trato de expresar ahora como artista plástico se veía venir para mí siempre. Y pues era el típico niño que hacía los dibujos en la pizarra para la maestra si no hubiera el material didáctico apropiado. Estudié más bien artes gráficas porque preveía tener un trabajo después como artegrafista en una agencia de publicidad. Así que lo que hice fue mezclar el muralismo y las artes gráficas, que de eso terminé la carrera finalmente. Después logré hacer mi primera exposición y decidí que no iba a ser un artegrafista ni un diseñador, que iba a ser un artista plástico. Estoy hace algunos años trabajando a nivel freelance con empresas de alta decoración y con empresas de restauración, y una de ellas son las que me encarga la restauración aquí de 2 techos abovedados en el Palacio de Altamira. En toda obra de restauración hay que hacer un proceso muy metódico, casi matemático de las cosas que se van a intervenir, y en este caso los techos estaban muy abandonados. En el caso de los dibujos, porque hay una secuencia de cenefas que enmarcan dibujos, se tuvo que usar técnica de rigatino porque había faltantes. Y obviamente en lo que significa restaurar esas piezas hubo que moldearlas, hubo que estucarlas y después hubo que preparar el color original haciendo procesos químicos. Un artista esquiva a ser restaurador y tal vez un restaurador es un artista muy solapado, pero en mi caso el desafío es constante. Cuando haces restauración conoces químicos, te enfrentas a mezclas que hoy por hoy estoy usando y desusando cuando hago arte, por ejemplo. Estamos aquí 3 artistas ecuatorianos y una gran amiga nuestra, que es Rosa, que es española y que hace un arte fabuloso. Y nos conocemos aquí con René Sánchez, uno de los autores que está aquí junto a nosotros, porque en mi primera exposición individual aquí en España, pues la Embajada del Ecuador me sugirió que lo conociera. Y eso sucedió ya hace 6 años o 5 años y medio. Y René se convirtió no solo en un colega pintor, sino en un gran amigo para mí. La embajada también nos contactó con Orlín Ramírez, que es el grabador que junto con Rosa mantienen aquí el taller El Sótano. Mi contacto con las figuras marinas
Mi padre me compró cuando tenía 5 años un hipocampo disecado. Y viví enamorado de ese hipocampo hasta que alguien me lo robó. Pero es una figura que creo que representa mucho para mi psicología, porque se repite mucho, sale siempre que la dejo, sale. A partir de un poco del accidente, de la masa, o en este caso del color seco, puedo dejar libre mi mente volar y comenzar a retocar, a delinear las figuras que me sugieren esos volúmenes, tal como cuando uno es niño ve figuras en las nubes o ve figuras en alguna mancha de alguna esquina, pues pretendo dejar mi surrealismo, por qué no tildarlo así, libre a ese concepto. Bocetos como estos fueron hechos hace un par de años, en cambio, pero tienen cierta historia, y es que aunque son hechos con simple bolígrafo, que cualquiera puede obtener en una papelería, el concepto de ellos nace a partir de ciertas madrugadas que tuve en las que fui conserje de un edificio. Y como había que estar despierto toda la noche, pues comenzaron a salir dibujos como estos. Este es un álbum bastante personal. Este soy yo cuando tenía un mes de edad, mi hermana Ana María. Mi padre, que no está con nosotros hace ya 10 años. Estamos en Manta, en el puerto donde nací. Esta foto es muy anecdótica porque en esa época celebrábamos los cumpleaños y creía que la fiesta que había organizado mi madre era para mí, pero no, era para mi hermana Ana María. Mi otra hermana Reina creía lo mismo, así que hubo una competencia ahí aquel día. Estas fotos pertenecen al momento en que me casé, aunque no estaba presente. Mandé poderes y este es mi abogado y esta es mi querida esposa. Nosotros habíamos tenido un Basile cuando éramos muy jóvenes, yo tendría unos 14, 15 años, pero cosa de chiquillos que ya después dejamos. Luego, pues con el pasar de los años, él se vino para acá, para España, cuando de repente un día me vuelve a llamar por teléfono. Y pues a mí me sorprende mucho y comenzamos a hablar como amigos, pero van pasando los meses y nos volvimos a enamorar. Nuestra relación se afianzó de una manera diferente a la normal. A veces el contacto físico nubla o te quita espacios que al ser solo telefónico, los satélites nos regalaron mucho trato personal, muchos aspectos románticos que tal vez se hubieran obviado si hubiéramos estado muy cerca. Mi intención al hacer arte es dejar que el accidente tenga cierta preeminencia, o mejor dicho, que tenga preeminencia. El azul tiene una importancia pues, que ni siquiera yo controlo, ¿sabes? Se me van las manos con el azul siempre. Hombre, lo he atribuido a eso, a mi contacto con el mar. He recorrido las playas desde que tengo uso de razón. Mi familia se ríe, dice que aprendí a caminar en las playas, en la arena de las playas. Para mí esto solo es el primer proceso de mi obra plástica.